Vamos a revisar información económica. El número de morosos en el país marcó un nuevo récord durante el primer trimestre. Más de 4.600.000 chilenos mantienen alguna deuda pendiente, un 3% más en relación al mismo periodo del año pasado. Analizamos este tema junto a Francisco Aravena, director del Centro de Economía Aplicada de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Francisco, bienvenido a Canal 24 Horas. Hola, hola. A ver, estos números que estamos viendo, lo primero, lo medular. ¿Qué consideran ustedes como una persona morosa? Moroso es aquel que tiene al menos un documento vencido de cualquier deuda. O sea, pidió un préstamo, tiene una cuota vencida. Una cuota vencida y ya automáticamente. Y el monto moroso que ustedes consideran es el monto total de la deuda, no la cuota, por ejemplo. No la cuota, no. ¿Y a qué es lo que podemos desprender un poco de estos números? 4.600.000 chilenos, un poco más, cifra récord. En paralelo conocimos los números que entregó el Banco Central respecto, por ejemplo, al endeudamiento de consumo, endeudamiento hipotecario, esta segunda vivienda para arrendar. Parece que el tema del endeudamiento, de la morosidad en nuestro país es más que preocupante. Sí. Bueno, hay que separar un poco un par de temas, porque la morosidad es lo que nosotros medimos en el informe, y el informe de estabilidad financiera hace alusión precisamente a la deuda. Claro, tiene cierta relación que después lo podemos comentar. A ver, este informe lo que muestra es una tendencia que nosotros venimos observando por lo menos hace unos 5 informes atrás, de una estabilización en el crecimiento del número de morosos. La tasa de crecimiento del número de morosos fue de un 3%, y esto ya el 2018 lo veníamos viendo. Sin embargo, la mora promedio sigue aumentando, fue un 10% incluso en este periodo. El monto de deuda promedio ha ido creciendo. Sigue creciendo con mucho más fuerza que la cantidad de morosos. Y eso tiene mucha relación con algo que nosotros hemos estado estudiando en los últimos 2 informes, que es la permanencia de la mora. De los morosos que observamos en este periodo, ¿qué pasó con ellos durante el año completo? Tenemos observaciones específicas. Nosotros hacemos este informe trimestralmente, pero pudimos observar que un 74% de los morosos que observamos ahora estuvieron morosos en las 4 observaciones del año. 3 de cada 4, prácticamente, si lo llamo a números simples. Nunca salieron. O sea, es un constante bicicleteo, Francisco. Claro. O sea, son personas que no pueden salir, que probablemente repactaron, tenían otra mora, siguen pagando intereses, y eso tiene bastante relación con este crecimiento en la mora promedio. O sea, la mora promedio se va inflando y el número de morosos quizás tiende a normalizarse. Los nuevos morosos son muy pocos. De hecho, los vimos ahí en el informe. Entonces, lo preocupante son las personas que siguen permaneciendo en mora. ¿Qué es lo que pasa con ellas? ¿Y en qué condiciones también? Porque en el fondo uno continúa en la mora, va creciendo el interés, o sea, el bicicleteo, muchas veces por el mismo tema, y lo vamos a conversar después, que la banca le presta mucho más, por ejemplo, al sector más pobre de la población le presta menos, va más al retail, que es más caro, también acuden más a la informalidad. Claro, eso es bien interesante también de analizar. Existe una autoselección, podríamos decir, de tipos de morosos. Hay sectores que se concentran mucho más en el retail y otros derechamente por nivel de ingreso. Exactamente. Y eso lo podemos ver en género, lo podemos observar también en la distribución de las comunas. ¿Tiene que ver eso, perdón, Francisco, hace 5 años cuando se rebajó la tasa máxima convencional, que mucha gente, sobre todo de menores ingresos, tuvo que salir de la banca y cae, entre comillas, cae en el retail, que te cobra mayor cantidad de intereses, que es personas más riesgosas? ¿También se hace efecto? Sí, influye. Sin duda influye, pero también hay que considerar el acceso a la banca y el acceso a deuda bancaria. No existe una gran proporción de la población que tenga acceso a esa deuda bancaria, y ciertos sectores de la población nunca van a poder hacerlo. Entonces el retail es su opción, y si bien son montos más pequeños, el número de morosos es más importante. En Santiago hicimos la medición de morosos por habitante y nos dimos cuenta que existen comunas, y de hecho coinciden con las comunas de menores ingresos, que tienen una proporción de morosos por habitante cercana al 40%. Más o menos, ¿como qué tipo de comuna? Está San Ramón, El Bosque, Conchalí, en el informe, y se mantiene. 40% de la población cerca del 40% es morosa. A ver, si vemos, no sé si lo identifica un poco la medición que hacen ustedes, que la hacen recurrentemente. ¿Para qué se endeuda el chileno? Porque siempre los expertos te dicen, a ver, si tú te endeudas para hacer alguna compra, no sé, puede ser un electrodoméstico, el que tiene la suerte de un automóvil, claro, uno lo puede entender, pero cuando tú te estás, por ejemplo, endeudando para el gasto corriente, para la comida, para pagar las cuentas, ahí es peligroso, y eso es una situación que es realmente preocupante. Claro, esto también tiene que ver con los sectores de mora.
nosotros sabemos que el monto está concentrado en la banca de manera cada vez más importante. O sea, si nos fijamos en el monto total, hay cerca de un 50% que está casi concentrado en la banca. El retail sigue siendo importante en número, cuántas personas están en la mora. Pero también en ese contexto existen diferencias, porque las personas que se endeudan en el retail probablemente se endeudan en bienes de consumo, en gasto corriente. Y en la compra del supermercado, en cosas súper del día a día. Y las moras de la banca, probablemente que son de otros sectores económicos, quizá obedecen a inversiones un poquito más importantes. Puede haber mora hipotecaria, ¿ya? Nosotros no tenemos el desglose completo, pero puede ser mora hipotecaria, puede ser proyecto de inversión un poco más importante. Entonces, el tipo de bienes en los cuales las personas caen en mora también tienen que ver con los sectores donde lo adquieren. En términos de género. En género, nosotros siempre observamos lo mismo. Hay un mayor número de mujeres morosas, pero la mora promedio de los hombres es casi el doble de la mora promedio de las mujeres. Y eso también tiene bastante relación con estas brechas de ingreso, de acceso, probablemente... Porque siempre dice la mujer es mejor pagadora, pero también aquí se da no solamente mejor pagadora, también le prestan menos. Le prestan menos. Tiene menos acceso. O sea. Claro, y muchas veces las decisiones de inversión o hipotecario y ese tipo de deuda todavía son los hombres quienes la toman en algunos sectores, ¿ya? Hay también comportamiento financiero que tiene un componente cultural, que uno podría hacer mención, pero hay que decir también que las mujeres tienen una menor tasa de participación laboral, ¿ya? La tasa de desempleo también es más alta, entonces eso también limita el acceso a deuda y a montos más altos. Pero sí que hace un tiempo, hace unos años, no recuerdo cuánto, pero se hizo una suerte como de... A la gente se le sacó del famoso DICOM. En el sentido, más que perdonar, 2012 por ahí, sí. Más que perdonarle la deuda, porque no se perdona, este vencimiento, esta morosidad, se le transformó su deuda por vigente de alguna forma. Pero al final, a la larga, en 1, 2, 3 años, todos volvieron nuevamente a DICOM. Es un asunto, es un comportamiento, obviamente, es irremediable en nuestra economía, con el nivel de sueldos, con el nivel de endeudamiento que hay en nuestro país. Lo vemos, es un reflejo, por ejemplo, del sistema de pensiones que tenemos. Mira, esto fue el 2012 y de hecho nosotros el informe lo hacemos desde el 2013, con datos de diciembre del 2012. Y las tasas de crecimiento moroso en los primeros informes eran altísimas. ¿Y se daba con respecto a esto? Claro, 20%, 15%. Hace unos 3 o 4 años atrás todavía seguía creciendo ese ritmo. Ahora es un 3%. Entonces, eso quiere decir que mucha gente empezó a quedar en mora rápidamente. Hay varios aspectos. Yo creo que los incentivos acá son clave. Primero, la posibilidad que tienen ciertas instituciones financieras, en este caso el retail, de poder hacer efectivo el cobro, genera un comportamiento distinto. ¿Ya? Puede ser que las personas dejen de pagar de manera mucho más fácil. ¿Ya? La banca tiene otros instrumentos y probablemente sea más complejo no pagarle al banco. Ahora, el deseo de consumir, de adquirir bienes, eso tiene que ver con un comportamiento sociológico y que los ingresos no alcancen para estos fines, necesariamente hacen que la deuda sea un buen instrumento. O sea, aquí la idea no es demonizar la deuda. Endeudarse per se no es demonizable, el tema es endeudarse bien. Pues claro, porque la idea es adquirir bienes cuando yo no tengo el ingreso disponible para poder hacerlo. Que es el 99% de los chilenos. Claro, y que probablemente yo tengo proyecciones de ingresos futuros que me van a poder permitir cumplir con estos compromisos de deuda. El error es cuando esas proyecciones son falsas o cuando el nivel de endeudamiento supera a esas O por ejemplo, Francisco, la gente comete el error de muchas veces, a ver, yo puedo pagar esta cuota, se fija en la cuota, no se fija nada más. Por ejemplo, la cuota me va a salir, no sé, por decirte, 80.000 pesos. Pero de repente por un artículo te cobran 36 cuotas y terminas pagando el triple. Se fija más en el valor cuota que quizás ver el CAE, ver todos los elementos que configura un endeudamiento. O sea, yo creo que todos los elementos son importantes. El desconocimiento y la educación financiera en Chile es bien precaria y hay miles de mediciones, hay proyectos del ministerio, hoy en día ya en los colegios se va a incluir. Es súper importante, pero no sé si explica en un 100% el mal comportamiento. ¿Qué otros elementos explican? Precisamente lo que yo te comentaba, esta insatisfacción y esta necesidad de acceder a bienes que en el corto plazo no pueden tener. Es cultural, no un tema ya que es difícil de remediar. Claro, entonces probablemente nosotros estemos en una sociedad en la cual la deuda sea parte del comportamiento y muchas veces la mala planificación también sea parte importante de nuestra idiosincrasia.
El tema de adultos mayores. Ustedes también siempre han hecho un ítem con el tema de adultos mayores y sobre todo adultos mayores que reciben la pensión básica solidaria. Sí. Estamos hablando de adultos mayores que reciben 104.000 pesos, 105.000 pesos, más o menos que está en eso la pensión básica solidaria. ¿Qué números vemos ahí? ¿Qué preocupación hay ahí? O sea, ahí lo que vemos es que ha ido creciendo la mora promedio de manera importante. Si bien obviamente es menor a ese tramo, a la mora promedio de ese tramo etario sin pensión básica solidaria, pero ha seguido creciendo. Y es sorprendente que si uno considera que la pensión básica solidaria es 190 y tanto, ya menos de 200.000. No, la pensión básica solidaria es 105, 106. Claro. Sí. Ahora, hay que hacer hay que tocar un punto ahí y ser súper claro. No tenemos claro qué porcentaje de los adultos mayores que tienen pensión básica solidaria viven solo con la pensión básica solidaria. Tienen que trabajar en algo muchas veces, pero en algo que es informal, porque si tienen una formalidad... Exactamente. Hay que considerar que existen transferencias de familiares, otro tipo. El ingreso monetario final que deben tener los adultos mayores es distinto. Entonces puede haber todo un mundo. Pero la mora promedio ha ido creciendo enormemente. Lo otro que llama la atención de este grupo es que porcentualmente las mujeres son mucho más que los hombres. ¿Ya? O sea, hay más adultos mayores, mujeres que reciben pensión básica solidaria y son morosas. ¿Ya? Y de hecho nosotros en este informe hicimos un corte desde los 70 años. ¿Ya? Y se exacerbaba aún más estas características, claro. ¿Y eso a qué lectura hacen ustedes o solamente un tema cuantitativo? Mira, puede ser que existan mujeres, bueno, de partida hay una mayor proporción de mujeres en ese tramo etario, pero además hay una mayor proporción de mujeres que reciben pensión básica solidaria y probablemente son ellas las que están financiando. ¿Ya? Hay un sector vulnerable que quizás no se ve a simple vista y puede ser una gran alerta, porque los adultos mayores también tienen otro comportamiento de compra, otro consumo, probablemente en farmacias, en servicios, cosas que no consumían antes de los 70, antes de los 65 años. Francisco Aravena, muchas gracias por esta conversación con Canal 24. Ahora un tema siempre preocupante que nos mantiene ahí, el tema del endeudamiento. Muchas gracias. Okay, gracias por la invitación.